Muy buenas tardes a todos. Hoy continuamos con la tercera y última parte del ciclo de charlas referente a seguridad de obras en obras de construcción. En la fecha vamos a hablar sobre la prevención de accidentes y la herramienta PDCA: planear, hacer, chequear y actuar. Antes de iniciar, queremos recordarles que contamos con los canales de comunicación a través del foro que tenemos habilitados, como así también el WhatsApp, para que puedan realizar sus consultas, comentarios o simplemente compartir con nosotros sus experiencias. Bueno, iniciamos entonces con la presentación del día de hoy. Consideramos que ver una imagen o un gráfico nos ayuda a comprender mejor. Entonces, hoy vamos a observar diferentes figuras como para poder analizar cómo se dan los diferentes accidentes. Luego de revisar esta serie de fotos, les solicitamos puedan verificar nuevamente el plan de seguridad y el plan de ejecución segura, y en base a lo que vamos a observar, realizar los ajustes que consideren necesarios. Bueno, acá primeramente tenemos una imagen. Ustedes ven que hay dos máquinas que están trabajando, como así también hay dos obreros. Hay un camión volquete que está retrocediendo y hay dos personas ahí atrás que están trabajando. Evidentemente el conductor del camión no tiene la visual suficiente. Generalmente en zonas de obra se da esto: hay muchas máquinas trabajando al unísono, hay mucha gente involucrada en el trabajo, hay ruidos de las máquinas. Entonces esto hace de que muchas veces no se puedan tomar las medidas o las precauciones correspondientes. ¿Qué puede suceder acá? Lo que generalmente ocurre, o lo que ya podemos predecir, ¿verdad?, es de que el camión impacte al trabajador. Entonces, de lo que nosotros podemos sacar como lección de esto es el chequeo o la verificación, la atención que debe tener todas las personas involucradas en obras, ¿verdad? Como así también de que el camión debe contar con todas las herramientas: el espejo retrovisor de los costados, ¿verdad? Y si no tiene suficiente visual, de repente quizás sacar la cabeza por la ventanilla y observar que no esté nadie, o el obrero que está manipulando la otra máquina, quizás suspender y avisar con alguna seña, ¿verdad? Las dos personas que estaban detrás quizás estaban distraídas porque estaban conversando mientras estaban paleando. Son situaciones que se dan por falta de atención o prevención, ¿verdad? Pero suceden generalmente en obras de caminos, por ejemplo, ¿verdad? Acá también tenemos otra imagen que es muy usual, en donde existen dos personas trabajando, una en una máquina, otra sobre el camino, sobre la superficie, ¿verdad? Y para ambos, de repente, para el que está manejando la máquina no lo está visualizando, ¿verdad? Y la otra persona quizás no está muy atenta, o quizás está pensando en otra cosa, o está distraída o muy concentrada en su trabajo, que no se percata de la máquina, ¿verdad? Entonces, en esta situación tenemos de que existen dos trabajadores que no están teniendo bien claro el trabajo de la otra persona o el peligro que está acarreando, ¿verdad? Lo que puede suceder es que al retroceder esto pueda golpear al trabajador que está atrás, ¿verdad? Entonces, de repente son situaciones o medidas, o en las indicaciones de trabajo, las órdenes de trabajo, poder aclarar o identificar la función o en qué momento se deben realizar los diferentes trabajos para evitar este tipo de situaciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto podría prevenir este tipo de accidentes. También tenemos, ¿verdad?, de que muchas veces existen trabajos que se deben realizar o concluir como para poder avanzar a la siguiente etapa. Se trata de aprovechar al máximo la luz solar, pero en ocasiones falta un poquito y ya empieza a caer la noche.
entonces no existe suficiente iluminación como para poder tomar los recaudos necesarios, ¿verdad? Y siguen diferentes personas trabajando. En este caso hay una persona en la máquina que está trasladándose de adelante para atrás y tiene que estar controlando atrás y adelante, en donde también hay personas que están trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede suceder en este caso de situaciones, ¿verdad? Lo que ocurre comúnmente es de que la aplanadora, o en este caso la máquina, puede impactar a uno de los dos trabajadores porque requiere de constante atención. Al retroceder tengo que mirar lo que hay detrás y cuando voy a avanzar tengo que mirar lo que hay adelante. Y en ese interín puede ocurrir una distracción por la falta de iluminación. Estamos hablando de que ya quizás es un poco tarde, no hay suficiente luz del día, entonces pueden ocurrir este tipo de accidentes. Otra situación que puede darse y que ya entiendo hubieron experiencias o situaciones que se dieron de casos reales, ¿verdad? Que cuando llueve, cuando son varios días de lluvia, esto puede afectar a la situación del suelo, a la condición del suelo. Pensamos que el suelo está bien, está compactado, es estable, pero cuando ocurren sucesos como varios días de lluvia, esta superficie puede verse afectada. Entonces, el obrero tiene la orden de trabajo de continuar con las actividades, de trasladar quizás herramientas o realizar algunas tareas, pero la superficie o la tierra quizás ya no es la misma de los días antes de la lluvia. Entonces, como acá puede verse, ya empezó un poco a caer o deteriorarse la tierra. Entonces, esto también puede ser peligroso. ¿Y qué puede suceder, por ejemplo? Puede darse el caso de que se desmorone la superficie y no solamente la persona, sino al ser una maquinaria pesada, esta se vuelque o caiga al precipicio, ¿verdad? Entonces, son situaciones de que nosotros tenemos que analizar o controlar todos los días. El ambiente, el lugar de trabajo de ayer quizás no es lo mismo hoy. Entonces son precauciones o prevenciones que hay que tomar. Si se acuerdan, habíamos hablado en la clase anterior, en la charla anterior, el tema de disciplina, la constancia, de no solamente al iniciar un trabajo en un lugar, sino tiene que ser todos los días el tema del control y las medidas de seguridad. En este caso podemos ver de que el ambiente cambió y eso propició a que sucedan, por ejemplo, este tipo de accidentes. También tenemos otra situación, que existen varias personas trabajando en un mismo lugar y en este caso vemos de que en una altura está trabajando una maquinaria pesada y debajo un obrero realizando actividades. Quizás al estar en una posición superior, más alta, el conductor de la máquina no tiene la visibilidad como para observar que cerca, un poquito más abajo, hay otra persona que está trabajando y se confía de que la tierra o la superficie está en condiciones para poder realizar. Entonces, continúa con su trabajo. ¿Y qué puede pasar en este caso, por ejemplo? Como vimos también en el caso anterior, se puede desmoronar la superficie y caer la aplanadora o la maquinaria sobre la persona que estaba realizando la actividad ahí cerca, ¿verdad? Continuando con algunos ejemplos, en este caso de altura, por ejemplo, vemos de que existen dos personas que están trabajando. Una persona está un poco más arriba sobre un andamio realizando un trabajo con sus herramientas correspondientes y debajo una persona va pasando. Si bien a primera vista parece muy seguro, nada peligroso, que no puede suceder nada, esto puede ser propenso a algún accidente. Por ejemplo, la persona que estaba en la parte superior da un pequeño giro para quizás caminar o tomar su herramienta, pero no se percató que al lado del mismo de su pie estaba una llave, una herramienta. Sin querer giró y empujó la llave, justo estaba pasando la persona debajo y cayó sobre la cabeza. O sea, son cosas, detalles que uno de repente
no tiene en cuenta, pero que pueden ser causas de accidentes. Entonces, son todos esos detalles que nosotros en todas las obras que estamos participando debemos considerar o tener en cuenta. Acá, por ejemplo, también tenemos esta persona que se está cargando concreto, estamos haciendo quizás una obra de planta de tratamiento, una obra de construcción. El obrero está controlando que se cargue correctamente el concreto, como ustedes ven, está sentado sobre una barandilla, nada más, ¿verdad? Y sujetando la manguera de la cual está saliendo el concreto. Al parecer no reviste mucho peligro porque es una sola persona que está ahí trabajando, ¿verdad? No obstante, ¿qué puede suceder? De repente la máquina que está cargando el concreto puede ser que, no sé, absorba aire o de repente algún trabajo de motor y salga con mayor impulso, y eso puede ser de que se mueva la manguera que está sujetando el obrero y le haga perder el equilibrio. Y al no contar con las medidas de seguridad, en este caso estaba sentado nada más en la barandilla sin el cinturón de seguridad correspondiente, pierde el equilibrio y cae, por ejemplo. O sea, son cosas que al parecer parecen tan sencillas y que no reviste seriedad o peligro, pero que pueden suceder. Acá también tenemos, ¿verdad?, una imagen en donde a través de una grúa o un guinche se están cargando materiales a un camión. Esto es un material evidentemente muy pesado, parece acero. El obrero está asegurando el acero con el guinche como para que pueda ser transportado al camión. En un principio no parece ser que haya ningún peligro acá, porque entendemos que el operador del guincho o la grúa está atento, el camión está quieto, no está en movimiento y es una sola persona la que está manipulando, en este caso, el material. Sin embargo, ¿qué puede suceder? Puede ser que haya algún viento o algún movimiento del guinche o la grúa y la persona pueda resultar golpeada o atrapada. O sea, la ubicación de la persona hace de que esté en situación de peligro. Por un mal movimiento de repente pueden darse. O sea, en este caso la placa de acero le golpeó, ¿verdad? O sea, son situaciones que pueden darse sobre las cuales nosotros tenemos que tomar medidas como para evitar. Acá, por ejemplo, también estamos viendo de que está la retroexcavadora, ¿verdad? La máquina que está cargando la tierra al camión que está ahí. Y en el medio vemos a una persona que está también con pala juntando la tierra, ¿verdad? A simple vista, si es que la retroexcavadora o el camión que está cargando la tierra no está en movimiento, uno diría, puede ser que no haya peligro. Pero no obstante, una persona que esté entre dos máquinas realmente puede estar en cualquier situación de riesgo de accidente. En esta situación, el camión, la máquina, la grúa o el guinche que iba a recoger la tierra, hizo un giro y sin querer apretó o le presionó a la persona contra el camión. O sea, son situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Uno de repente estaba más atento a que quizás el guinche o la grúa le pueda dañar. Sin embargo, ¿qué pasó? El operador decidió hacer un giro y eso hizo de que la persona quede atrapada entre el camión y la máquina pesada. O sea, son situaciones así que uno dice, no va a pasar. Pero suelen suceder porque cada uno quizás está concentrado en su trabajo o en la actividad que tiene que realizar. Entonces, esas son las medidas de seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo que había mencionado anteriormente, cuando damos las órdenes de trabajo, ver qué trabajo tiene que realizar cada uno y analizar el ambiente de trabajo. Si van a estar simultáneamente máquinas pesadas y obreros trabajando, se tienen que tomar las medidas necesarias en cuanto quizás a distancia o tiempo en donde deben intervenir para poder evitar este tipo de accidentes.
Bueno, vimos diferentes ejemplos de cómo se dan los diferentes accidentes que parecieran ser tan inocentes, pero suceden. Ahora lo que queremos ver es cómo, porque los accidentes suceden. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o cómo, cuáles son las preguntas, cuáles son las medidas o las acciones que debemos tomar cuando suceden este tipo de accidentes? Como habíamos hablado anteriormente, tenemos la herramienta del PDCA, que es la planificación. Hacemos lo que planificamos, luego controlamos o chequeamos lo que hicimos y después tomamos las medidas otra vez para corregir lo que quizás sea necesario corregir, ¿verdad? Entonces, primeramente, cuando nosotros vamos a analizar un informe, una situación de accidente, ¿qué es lo que hacemos? La orden de trabajo o la obra en sí consideró el aspecto de seguridad o se cuenta con el plan de seguridad o plan de manejo seguro correspondiente para esa obra. Eso es lo que primeramente tenemos que analizar, ¿verdad? Y muchas veces analizando la situación del accidente, llegamos a la conclusión de que el trabajo quizás que se estaba realizando no era necesario hacerlo en ese momento, ¿verdad? Después tenemos que analizar también cuál es la participación de los consultores, que son los fiscalizadores de la obra, ¿verdad? Ellos tienen que estar en conocimiento del plan de seguridad y plan de ejecución segura. Tienen que manejar, tener el plan de trabajo, el plan de seguridad completamente. Entonces, tenemos que saber que los consultores o los encargados, los fiscalizadores de obra estén en conocimiento de todos los trabajos y las medidas de seguridad que se tomaron, ¿verdad? También el consultor, juntamente con el contratista, tiene que analizar si la regla de seguridad o el plan de trabajo original fue suficiente. Si fue suficiente, ¿por qué no se cumplió? O sea, se supone que yo tengo que prever todas las medidas necesarias para prevenir accidentes. Y si igual así ocurre, ¿será que fue suficiente ese plan o el trabajo que yo realicé para poder evitar? O en todo caso, si está establecido, ¿por qué no se cumplió? Esas son las preguntas que nosotros debemos realizar al analizar un informe, una situación de accidente. También el consultor, ¿cuál es el sistema de monitoreo del fiscalizador? El fiscalizador de obra tiene personal exclusivo para el tema de seguridad en obra, tiene un sistema de monitoreo establecido, cuál es su periodicidad, cuál es su sistema de trabajo, cómo controla, cómo chequea el consultor que se cumplan las medidas de seguridad. Generalmente en los informes de accidentes se llega a la conclusión de que fue por la falta de atención de los trabajadores o obreros, ¿verdad? Entonces, evidentemente tenemos el plan de trabajo, tenemos las medidas de seguridad, pero quizás algo está fallando, por eso no se cumple. Entonces, esos son puntos que nosotros debemos evaluar en el momento de que ocurra algún accidente. Por otra parte, el tema del ambiente de trabajo. Como habíamos visto en la primera charla, el contratista debe brindar un ambiente de trabajo seguro, no solamente en cuanto a entorno, sino los elementos de seguridad, como así también un sistema de trabajo seguro, lo que había mencionado anteriormente, la orden de trabajo, contemplar las intervenciones de las diferentes personas o maquinarias como para poder prevenir cualquier accidente que pueda haber, ¿verdad? Entonces, evaluando
Ya vimos que tenemos que analizar si tenemos el plan de seguridad, tenemos un sistema de monitoreo, contamos con un plan de trabajo. Ok, entonces después vamos a evaluar cómo fue, en qué situación se dio. ¿Se utilizó el equipo adecuado? Por ejemplo, ¿se podía haber evitado ese accidente si de repente, por ejemplo, hubo un choque a persona ajena a la obra? Entonces analizamos, ¿había suficiente iluminación? ¿Estaba señalizado, estaba indicado el paso seguro para las personas? Eso es, dependiendo de la situación, son preguntas que tenemos que hacer como para poder identificar la causa, ¿verdad? Y también si el trabajo se realizó de acuerdo al procedimiento, si estaba acorde al procedimiento establecido que se debía realizar. Por ejemplo, como habíamos visto en una de las charlas también de la presentación, si utilizamos una grúa para poder transportar ya sea un tubo de cemento, un tubo de acero, ¿se utilizó correctamente el guinche o no? ¿Cómo estaba establecido en el procedimiento que se tenía que realizar? ¿Y cómo se hizo? ¿Estaba el supervisor de obra en ese momento? Estos son análisis que nosotros debemos realizar. Y también analizar la intervención de los obreros o las personas directamente afectadas en obras. Por ejemplo, si conoce el sistema o el plan de seguridad, ¿por qué pasó de alto o por qué no cumplió? Si conocía conocía quizás la situación de riesgo que implicaba ese trabajo, ¿por qué no tomó las medidas necesarias? ¿O son suficientes las actividades de concienciación que realizamos? Porque como mencionamos, el tema de las 5D, uno de los puntos principales, es la disciplina, la constancia. El ambiente de trabajo varía constantemente, diariamente, entonces dedicar 3-5 minutos diarios antes de empezar toda jornada laboral, haciendo recordatorio de la importancia del cumplimiento de las medidas de seguridad son necesarias. De repente uno dice, no, ya saben, pero no es así. Hay mucha rotación de personal, mucha gente involucrada. Si no somos constantes, la gente puede pasar por alto. Existen situaciones ambientales, el calor que de repente hace que no quieran utilizar herramientas o equipos de seguridad. Entonces, nosotros de igual manera tenemos que todos los días dedicar un tiempo como para poder hablar sobre el tema de seguridad, concientizar el tema de seguridad. Entonces, es un punto que tenemos que analizar. ¿Es suficiente lo que estamos haciendo con las personas que están interviniendo en obra? Esos son análisis que debemos realizar cuando ya contamos con una situación o un informe en cuanto a la ocurrencia de accidentes. Cuando ocurre un accidente, inmediatamente el ente ejecutor, ¿verdad? El contratista, el consultor, todos tienen que suspender las obras. Las obras tienen que ser suspendidas por el tiempo necesario para investigar la causa. O sea, no puede ser que haya un accidente, igual nomás continuemos como si nada, porque eso puede derivar a que vuelva a ocurrir. Entonces, lo importante es, ocurre un accidente, se debe parar para analizar las causas. Y en ese sentido, el contratista debe informar si cumplió o debe encontrar la causa del por qué se dieron esas situaciones. Se debe esclarecer por qué sucedió. Y una vez aclarada la situación y tomadas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir, ahí recién se puede reiniciar las obras. Es decir, paramos las obras, revisamos las causas, analizamos nuestro plan de ejecución segura, planteamos medidas y ahí se puede autorizar.
Pero este plan de seguridad y plan de ejecución segura debe ser aprobado por el ente ejecutor y el consultor o el fiscalizador. Es decir, no es pasó por esto y ya está. No, se tiene que hacer un análisis profundo, tomar las medidas necesarias, hacer un cambio, introducir cambios o mejoras en el plan. Esto debe ser revisado por el consultor y el ente ejecutor y ahí se aprueba y se reanudan nuevamente las actividades. Para poder continuar con las obras es necesario implementar esta herramienta de PDCA o de mejora continua. Toda situación de accidente nos tiene que hacer llegar a una pausa para revisar, replantear y continuar nuevamente. Es decir, todo el manejo es un proceso de mejora continua, porque si vuelve a suceder es porque no es necesario, no es suficiente todas las medidas tomadas. Entonces, nosotros debemos garantizar, el contratista debe garantizar la utilización del ciclo PDCA, planear, implementar, chequear y actuar constantemente, con el fin de mantener la seguridad de las personas, la seguridad en el sitio de obras. Finalmente, queremos hacer un recordatorio de que en caso de que ocurran accidentes graves, sí o sí deben informar inmediatamente a la JICA. Todas las instituciones que están implementando proyectos con la cooperación de la JICA tienen la obligación de informar a la JICA inmediatamente cualquier suceso que ocurra en el sitio de obras, en un máximo de 24 horas. Estas situaciones a las que nos referimos que deben informar se tratan de si existe algún fallecimiento de personas, ya sea directamente relacionado a obra o personas terceras que tengan que ver con el sitio de nuestra obra. Si existen heridas, 2 o más personas heridas que como consecuencia del trabajo que se está realizando en el sitio de obra. Si existen personas ajenas a la obra que son heridas también. Algún impacto social que haya ocasionado nuestra obra. Por ejemplo, podemos hablar de que estamos haciendo una construcción y debido al temblor se sacudió, se derrumbó algún establecimiento, una casa, una institución que estaba cerca. Esto también debe ser informado a la JICA. Como así también otros tipos de accidentes similares a lo que hemos mencionado anteriormente. Es obligación de la institución ejecutora, conjuntamente con el consultor, que es el fiscalizador de obra, puedan informar inmediatamente a JICA cuando ocurran estos tipos de accidentes o situaciones que hemos mencionado anteriormente. Existen los canales, se tienen establecidos los canales, las personas encargadas en cada institución, como así también tenemos el formato de los informes que deben ser preparados y presentados. Finalmente, queremos destacar y recalcar nuevamente que el tema de la seguridad es prioridad número 1 en JICA. Nosotros estamos en la línea de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, en donde habla de que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y los participantes de los proyectos de préstamos o los proyectos AOD deben considerar la seguridad de todas las personas al máximo, incluso la de terceros que estén involucrados en nuestra obra. Para nosotros la seguridad está por sobre todas las cosas, entonces les invitamos
a que puedan revisar nuevamente todos los documentos que tenemos para respaldar, para poder garantizar la implementación segura de las obras y que podamos llevar adelante obras en las que podamos decir libres de accidentes. ¿Por qué? Porque implementamos, tomamos todas las medidas correspondientes para poder garantizar la seguridad de todas las personas involucradas y terceras personas que estén relacionadas con nuestro proyecto. Esa es nuestra meta, evitar, prevenir y garantizar la seguridad de todas las personas. Le agradecemos a todos que hayan seguido este ciclo de charlas para conocer un poco más sobre la seguridad en obras que implementa JICA en todos sus proyectos. Le comentamos a todos los que han participado en este ciclo de charlas que en el sitio de nuestra plataforma, donde vamos a colocar todos los videos de este ciclo de charlas, van a encontrar un cuestionario al cual pueden acceder y completar. Aclaramos que este cuestionario es para medir el nivel de conocimiento e interpretación de lo que nosotros hemos señalado hasta acá. A las personas que hayan completado el cuestionario y superado el 80% de calificación, vamos a expedir un certificado de participación, el cual va a estar firmado por nuestro representante residente de la oficina JICA Paraguay, el señor Fukui Yasushi. Queremos recalcar que este certificado no es de nivel académico, no tiene valor académico, sino es para medir el nivel de conocimiento e interpretación de las políticas de normas de seguridad de la JICA. Nuevamente le agradecemos a todos su participación y le recordamos de que este curso va a estar disponible también en la plataforma para todas aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de participar en estas fechas. El video y la charla va a estar disponible, así es que si conocen de alguna persona interesada en poder aplicar o participar, les invitamos a que cursen la invitación y que puedan acceder. De igual manera pueden ver los videos y también van a poder completar el cuestionario. Quedamos atentos a responder sus preguntas, comentarios y observaciones que tengan. Muy buenas tardes. Nos veremos en otra oportunidad. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por participar de esta tercera charla, el ciclo de charlas de seguridad en obras. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Vemos que ya nos han llegado unas cuantas preguntas en el WhatsApp. Entonces vamos a pasar a leer y a responder nuevamente. Bueno, la pregunta, el comentario primero dice: cuando debido a las lluvias nos vemos en la necesidad de reprogramar los trabajos, dependiendo del tipo de trabajo, a veces varias cuadrillas coinciden en un mismo sitio, como para compensar el tiempo perdido. En ese sentido, puede ser un poco difícil escalonar los trabajos como para prevenir posibles accidentes, como entiendo que sugiere, porque se genera también mayores horas extras de trabajo que implican mayores costos de ejecución. ¿Cómo ve la JICA esta situación? Bueno, básicamente en todo contrato de obra se contemplan los plazos considerando los periodos de lluvias mensuales. Entonces existe una flexibilidad en cuanto a tiempo de lluvia que se puede manejar como para evitar este tipo de situación. No obstante, la recomendación es, si de repente ya paró de llover, el tiempo está lindo, analizar los trabajos que sí se pueden hacer con seguridad y dejar para más adelante aquellos trabajos que implicarían algún riesgo. Entonces, primeramente, tener en cuenta que el contrato contempla los días de lluvia para cada tipo de contrato
y posteriormente analizar bien la situación como para poder decidir qué trabajos retomar. Bueno, después dice ese análisis de los planes. ¿La JICA tiene alguna recomendación sobre la periodicidad de análisis? Es decir, ¿cada cuánto tiempo recomienda la JICA analizar esos planes? Si ustedes ya tuvieron acceso a lo que es nuestra guía de gestión de seguridad, en el capítulo 3, donde habla del contenido del plan de seguridad, hay un punto en donde habla de actividades de gestión voluntaria en materia de seguridad, en donde se dice que el contratista debe definir los principios básicos para actividades voluntarias de gestión de seguridad, teniendo en cuenta estipulación de los documentos de licitación, del contrato y los demás requisitos. Y ahí se recomienda, se sugiere, lo que venimos hablando ya desde el primer día de la charla, reuniones matutinas sobre la seguridad, actividades de predicción de riesgos, reuniones de caja de herramientas, sistema de turno de seguridad, inspecciones diarias, mensuales y periódicas. Es decir, en el momento de la elaboración del plan de seguridad, ya el contratista debería establecer las inspecciones diarias, mensuales y periódicas que debe realizar con relación al tema de seguridad. Entonces, dependiendo de la naturaleza del trabajo, de la obra, se van a establecer cuáles requieren inspecciones diarias, cuáles periódicas, cuáles mensuales. Entonces, eso debería ya estar establecido en el plan de seguridad de obras. Después, otra consulta que nos llega dice: ¿la JICA participa en ese proceso de análisis del plan de seguridad o solamente lo hacemos los contratistas y el ente ejecutor? ¿Es necesario informarle a la JICA si hay cambios en esos planes de ejecución segura? Generalmente el plan de seguridad o el plan de ejecución segura lo elabora el contratista y es analizado y aprobado por el consultor y el ente ejecutor. No debemos olvidar que la obra es propiedad, responsabilidad del ente ejecutor. Lo que la JICA realiza es el monitoreo de si se cumplen con los lineamientos de los temas de gestión de seguridad. Generalmente el ente ejecutor, el consultor y la JICA mantenemos reuniones periódicas y en esas reuniones es en donde se deben informar la situación de la implementación del plan de seguridad y plan de ejecución segura. En base a los informes que recibimos, JICA realiza las sugerencias y o recomendaciones que considera necesario, ¿verdad? Y generalmente cuando ocurren sucesos, obviamente cuando hay accidentes y se informa a JICA, ahí con más detalle se informa de cuál es el plan de ejecución segura que se estaba utilizando, cuáles son las medidas tomadas y el nuevo plan de ejecución a implementar de ahora en más. Y sí, es necesario informar esos cambios a JICA y el canal sería las reuniones periódicas que mantenemos o dependiendo de la urgencia o la necesidad inmediatamente. Después dice, muy interesante las preguntas de análisis que está presentando. Esto es parte de una lista de chequeo estándar. Los contratistas podemos acceder a esta lista si existe. Básicamente esta lista o estas preguntas surgen del análisis del formato de plan de ejecución segura. Si ustedes revisan la guía de gestión de seguridad en el capítulo 4 de plan de ejecución segura, se propone un formato en donde se deben detallar cuáles son las instalaciones y maquinarias de construcción necesarias para realizar cada trabajo,
los equipos y herramientas que se van a necesitar, cuáles son los materiales de construcción que necesitamos para ejecutar esa determinada obra, qué calificaciones y licencias se requiere para el personal que va a realizar esa tarea o esa actividad, y cuál es la cadena de mando establecida para ese trabajo. Y luego se indica cuáles son los elementos de trabajo, de acuerdo al cronograma, cuál es el procedimiento para la ejecución del trabajo, el riesgo de desastre previsible. Ahí ya debe indicar cuáles son los riesgos de desastres previsibles para cada elemento de trabajo y cuáles serían las medidas preventivas. Es decir, en base a este formato de plan de ejecución segura, nosotros realizamos las preguntas. Entonces, no hay ningún problema, pueden acceder a las preguntas que tenemos, pero si uno analiza en base a este plan de ejecución segura, van a ir surgiendo las preguntas de si hubo un accidente, ¿cuáles eran las medidas preventivas establecidas para este tipo de trabajo? ¿Verdad? Y se cumplió o no se cumplió. Y ahí vamos analizando uno a uno los puntos detallados en este formato, por lo que las preguntas vienen de este propio formato. Si uno si uno establece un buen plan de ejecución segura y se cumple tal cual está acá, no deberían haber accidentes. Y si sucede, lo que tenemos que hacer es analizar, porque quizás hay algo que no tuvimos en cuenta, que nos olvidamos o que no incluimos. Entonces, en base a este plan de ejecución segura es el análisis que se debe realizar. Bueno, después dice, es cierto que aunque no sean accidentes en el sitio de obra, pero alrededor de la obra, que no tenga nada que ver con la obra, igual debemos informar eso como incidente de seguridad. En ocasiones suceden accidentes o acciones cerca del lugar de trabajo que quizás no estén directamente relacionados a lo que es nuestra obra en ejecución. Sin embargo, es importante de que se informe de manera a tomar conocimiento y ver de alguna manera si se pueden evitar en un futuro o como lecciones aprendidas para tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir o para que no nos ocurra, ¿verdad? De repente no es la misma urgencia que en caso de que realmente suceda en nuestro sitio de obra, pero sí es importante como para tomar conocimiento y tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Bueno, creo que, a ver, esas son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Hoy concluimos nuestra charla con esta tercera clase, por así decirlo. Les invito nuevamente a que puedan acceder a los videos de las charlas anteriores para poder profundizar un poco más y descargar, si es que aún no lo tienen, la guía de gestión de seguridad para en base a eso poder verificar si están participando en algún proyecto financiado por la JICA, entonces que se estén cumpliendo conforme al contenido de la guía de gestión de seguridad. Si contamos con el plan de ejecución segura conforme a las indicaciones o recomendaciones del documento. Además, este documento cuenta con guía técnica para la ejecución segura, ya sea por tipo de trabajo o por tipo de desastre. Existen recomendaciones, sugerencias, acciones a tomar, lo cual nos va a ayudar muchísimo para complementar o mejorar el plan de ejecución segura que contamos. Entonces, les invito a que bajen, a que lean eso y en base a eso revisen nuevamente el plan de ejecución segura y el plan de seguridad. Como comentamos al inicio de esta charla, están disponibles para las personas que han concluido, han participado de las 3 charlas, hay una encuesta a la que pueden acceder para poder completar
breve cuestionario con preguntas relacionadas a todo lo que dimos en estas 3 charlas y van a poder acceder a un certificado de participación. Entonces les invitamos para que puedan capacitarse. Entendemos que están quizás en horario laboral, en horario de trabajo. Entonces tomarse su tiempo y volver a repasar como para poder medir el nivel de conocimiento a través de esta encuesta. Bueno, les agradecemos a todos su participación en este ciclo de charlas. Le agradecemos también a nuestro intérprete de lengua de señas, Marcelo, que nos acompañó estos 3 días para que esta charla pueda llegar realmente a más cantidad de personas. Y cualquier otra consulta que tengan, el foro está disponible, sigue abierto, así es que pueden realizar sus consultas o contactarnos también para cualquier aclaración o mayor información que requieran. Muchas gracias nuevamente y que tengan todos un buen fin de semana. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.